San Juan, capítulo 15, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Vemos que Jesús estaba ministrando a sus discípulos, estaba enseñándoles, estaba preveniendo lo que iba a venir. Comienza este capítulo 15, hablándole a sus discípulos acerca de que Él es la vid verdadera y que ellos son los pámpanos conectados a esa vid. Y como tales deben permanecer en la vid para llevar frutos. Hemos visto que Jesús les dio un mandamiento de amarse unos a otros como Él los había amado. Y ahora Jesús les dice que van a ser aborrecidos por el mundo. Y no solamente Jesús les dice lo que va a pasar, lo que va a suceder, sino el porqué de este aborrecimiento. Jesús está preparando a sus discípulos para lo que va a acontecer. Y esto ya es un aliento para nuestros corazones, hermano. Podemos ver cómo Dios trata a los suyos. Podemos ver cómo Dios ama a los suyos. Él en su gracia no solo nos revela su persona y nos da a conocer sus mandamientos a través de su palabra, sino que también nos advierte más de una vez a través de ella lo que va a suceder, cómo vamos a padecer, en qué vamos a sufrir. Y no solamente nos dice lo que va a pasar, sino que nos explica el por qué y para qué. Que la vida cristiana tiene un propósito y que nosotros debemos permanecer en Cristo en todo tiempo. Por eso Jesús comienza este versículo 18 diciéndole a sus discípulos: si el mundo os aborrece. Podríamos pensar que acá Jesús le está hablando de algún supuesto. Si el mundo les llegaría a aborrecer, si esto llegaría a pasar. Pero vamos a ver que Jesús no le está hablando de un supuesto, sino que Jesús está afirmando lo que va a pasar en aquellos que permanecen en Él, en aquellos que son suyos. Porque si vemos el final del versículo 19, Jesús le dice: por eso el mundo os aborrece. Vemos que es algo que sucede y que va a suceder. No es un supuesto. Jesús está afirmando que aquellos que son suyos, que aquellos que permanecen en Él, van a ser aborrecidos por el mundo. Van a ser rechazados por el mundo. Y Jesús, en la segunda parte de este primer versículo que hemos leído, el versículo 18, les dice: sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Hermanos, los discípulos sabían bien cómo el mundo había rechazado a Jesús. Los discípulos sabían bien cómo el mundo había aborrecido a Jesús, porque ellos habían compartido los 3 años de ministerio de Jesús. Ellos habían estado en todo tiempo al lado de Jesús y habían visto el rechazo del mundo personalizado en los líderes judíos religiosos. Ese rechazo fue de parte de ellos y los
los discípulos que estaban con Jesús pudieron verlo, hermano. El libro de Juan que venimos estudiando nos revela en muchos pasajes cómo el mundo aborreció a Jesús. Yo le voy a leer algunos que ya lo hemos visto a lo largo de este estudio. Juan 1, 10 y 11 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Juan 5, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Vemos el continuo rechazo del mundo a Jesús. Juan 7:32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Juan 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Vemos que este aborrecimiento, que este rechazo era continuo hacia la persona de Cristo. Juan 10:31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Juan 10:39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y Juan 11:57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Vemos el constante rechazo que Jesús tuvo de este mundo, el constante aborrecimiento. Y Jesús le dice a sus discípulos: así como me han aborrecido a mí, lo van a aborrecer a ustedes. Jesús está advirtiéndole a estos discípulos suyos lo que iban a pasar. Tengan presente, cuando pasen por esto, le dice Jesús, acuérdense que yo he pasado por lo mismo. Y esta es una evidencia clara, cuando esto suceda, que me pertenecen a mí, que son míos, porque al que rechazan es a mí, dice Cristo. Cuando el mundo los aborrezca por mi causa, tengan gozo. Hermanos, Jesús advierte que esto le va a pasar a los suyos, a aquellos que permanecen en Él. Pero por eso es importante acá hacer un asterisco, porque muchas veces podemos confundirnos. Hay cristianos que tienen conflictos con personas de este mundo. Por ejemplo, hay cristianos que tienen conflictos con vecinos. Mi vecino me tira la basura en la vereda mía y yo le hago lo mismo. Yo le devuelvo a tirar la basura. No lo saludo. Hermano, esto es parte del aborrecimiento del mundo por causa de Cristo. La palabra me enseña en Romanos 12:1, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La palabra me enseña a poner la otra mejilla. La palabra me enseña que debo mostrar a Cristo en todos los momentos de mi vida. Entonces, a veces cuando tenemos algún conflicto con alguien de este mundo, podemos creer que, bueno, lo padezco porque soy cristiano y me rechaza. Pero debo examinar mi vida.
si realmente yo estoy actuando como cristiano, si estoy viviendo como cristiano, si estoy poniendo la otra mejilla, si estoy devolviendo con el bien el mal. En cuanto de vosotros dependa, dice el Señor, está en paz con todos los hombres. Acá Cristo está hablando de ser rechazados, de ser aborrecidos por causa del Evangelio, por causa de predicar su palabra, por causa de vivir lo que predicamos. Hermanos, si no obedecemos su palabra, no padecemos por ser cristianos, sino estamos padeciendo por ser cabeza dura, por no obedecerle a Él. Y ese padecimiento no trae ninguna recompensa, ni trae ningún gozo en el corazón, sino todo lo contrario. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, Jesús estaba en el monte enseñándole a sus discípulos en este tan conocido Sermón del Monte, y habla de las bienaventuranzas. Y en el versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, Jesús está diciendo que vamos a ser bienaventurados cuando nos rechacen, cuando nos aborrezcan y digan toda clase de mal mintiendo, hermano. Cuando realmente sea por su causa, no por cosas que nosotros no hacemos bien. Y podemos ver que esto que Jesús les advertía, les decía a sus discípulos que iba a suceder, sucedió. Si vamos al libro de los Hechos, vamos a ver cómo estos discípulos fueron aborrecidos por el mundo, fueron rechazados, perseguidos, encarcelados, azotados. Según la tradición, casi todos los apóstoles, menos Juan, murieron siendo martirizados. Lo que Jesús les había advertido se cumplió, hermano. Pero también vemos que estos hombres que permanecían en Cristo, que le pertenecían a Él, podían tener gozo en medio de la circunstancia más terrible. No claudicaban, no cambiaban el mensaje, porque permanecían en Cristo, porque su fortaleza provenía de Cristo. En todo tiempo vivieron y predicaron a Cristo, hermano. En todo tiempo confrontaron al pecador con su pecado, sin importar lo que podía pasarles. Si leemos el libro de los Hechos, que es el relato de la iglesia, del comienzo de la iglesia, vamos a ver continuamente persecuciones, azotes, encarcelamientos, apedreamientos. Apedreaban como fue apedreado Esteban, por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Hermanos, y si meditamos, examinamos el tiempo que hoy vivimos, es verdad que muchas veces nos vamos a ser perseguidos, o azotados, o encarcelados, como los primeros cristianos, como estos primeros discípulos. Pero sí, lo que Jesús les anunciaba y les advertía a ellos también es para nuestra vida. Si estamos en Cristo, si le pertenecemos a Él, si permanecemos en Él, vamos a ser aborrecidos por el mundo. Vamos a ser rechazados por el mundo, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Y muchas veces podemos ver que esto que Jesús relata
se contrapone con la realidad de muchos cristianos de hoy en día, donde no solo no confrontan al mundo con su pecado, con el Evangelio, sino que muchas veces buscan congraciarse con el mundo. Buscan ser aceptados por el mundo. Buscan imitar, adaptándose al mundo. Hermanos, si pensamos como el mundo, si hablamos como el mundo, si vivimos como el mundo, significa que no estamos permaneciendo en Cristo, sino en el mundo. Y esto no puede ser así. Vivimos en este mundo, somos parte de este mundo, pero no pertenecemos a él. Hermano, la iglesia está en este mundo con un propósito determinado. Debemos ser sal y luz en este mundo que está en tinieblas. Jesús en ese sermón del monte decía: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, este es el propósito que tenemos como iglesia, como cristianos. No adaptarnos al mundo, no congraciarnos con el mundo, sino ser luz y sal para este mundo. Ser lo opuesto a lo que este mundo es. El jueves, en la clase de discipulado, compartía con los hermanos una ilustración acerca del funcionamiento de la iglesia, ¿no? Acerca de nuestra tarea como cristianos en este mundo. Y esta ilustración trata de una barca y del mar, ¿no? La barca representa a la iglesia y el mar, las aguas del mar, son el mundo. La iglesia está en este mundo, camina por este mundo, transita este mundo y debe hacerlo, hermano. No debemos estar encerrados en nosotros mismos. Debemos transitar por este mundo, debemos andar por este mundo, así como la barca anda por las aguas del mar, pero con un propósito. La iglesia debe ser el medio por el cual personas son rescatadas de las aguas en las cuales se están ahogando y subidas dentro de la barca. La iglesia debe ser ese medio, debe cumplir esa tarea. Lo que nunca podemos permitir es que las aguas se metan dentro de la barca. Que la iglesia que el mundo se meta dentro de la iglesia. Y tristemente muchas veces eso sucede. ¿Qué pasa si el agua se mete dentro de una barca? A la larga la barca se va a hundir. Cuanto más agua, más para abajo se va. Para que el agua no ingrese en la barca que representa la iglesia, para que el mundo no se introduzca en la iglesia, no se introduzca en mi vida, debo vivir y predicar el Evangelio. Debo permanecer en Cristo, en la vid verdadera, cada día. Hermanos, no debemos salir del mar. No debemos salir de este mundo. Un día Cristo
regresará a buscar a su iglesia. Pero mientras tanto, estamos en este mundo, debemos caminar por este mundo, siendo sal y siendo luz. Esa es la meta que tenemos como cristianos, como iglesia de Cristo. Por eso sería bueno a través de esta palabra poder ir examinando nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra barca? ¿Cómo está nuestra barca? ¿Se está llenando de agua? Muchas veces nos congraciamos con este mundo. Muchas veces hablamos como este mundo. Muchas veces compartimos muchas cosas y nos damos cuenta que no hay diferencia. Nos damos cuenta que no estamos siendo aborrecidos, que no estamos siendo rechazados, sino que hay como una amistad, hermano. Y la palabra de Dios es clara en cuanto a esto, es terminante. Santiago, capítulo 4, versículo 4, nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por eso tenemos que examinar nuestro corazón, hermano. La evidencia, una de las evidencias de que permanecemos en Cristo es que somos aborrecidos por este mundo. Es que el mundo no quiere saber nada de cómo nosotros vivimos y de lo que nosotros predicamos. El versículo 19 que hemos leído, Jesús dice, le está diciendo a sus discípulos: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí, por eso el mundo os aborrece. Jesús le está diciendo a sus discípulos: si ustedes no hubiesen sido alcanzados por mi gracia salvadora, estarían en la misma condición del mundo. Estarían viviendo de la misma manera. Me aborrecerían de la misma manera que ellos me aborrecen. Y se amarían. Dice Cristo, el mundo ama a los suyos. No tiene nada que ver con el amor de Dios. No tiene nada que ver con el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Pero el mundo se junta entre ellos mismos. Dice, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, mientras Jesús transitaba por este mundo, había dos grupos religiosos, como hemos visto y hemos estudiado en este libro de Juan, que eran los más fuertes en ese tiempo. Uno compuestos por los sacerdotes, era la clase sacerdotal, los cuales se llamaban los saduceos, que conformaban la mayor parte del Sanedrín, y el otro eran los fariseos, ¿no? Fariseos que vemos que constantemente Jesús chocaba contra ellos, ¿no? Este grupo que era tan celoso de la ley, de cumplir con ritos, con ceremonias, y vemos cómo Jesús una y otra vez los confrontaba, ¿no? Tanto los fariseos como los saduceos eran los dos grupos fuertes, religiosos en esa época. Pero eran antagónicos, porque no tenían relación entre sí. Al contrario, no se querían. Estaban enfrentados, eran como enemigos, opuestos totalmente. Se despreciaban el uno al otro. Pero se unieron ¿contra quién? Contra Cristo. Cuando Cristo apareció en escena, todo ese odio, todo ese desprecio que entre ellos se tenía, quedó a un costado. Y Cristo fue el objetivo.
Su deseo era prender y matar a Cristo. ¿Y sabe qué, mi hermano? Hoy el mundo no actúa diferente. El corazón de los hombres sigue siendo el mismo. Por eso Jesús dice, el mundo ama a los suyos. Estos podían tener un montón de diferencias, pensamientos totalmente opuestos. Pero cuando Cristo, cuando la verdad fue revelada, ellos las despreciaron, la rechazaron y su odio fue contra Él y se unieron contra Jesús. Hoy el mundo actúa de la misma manera. Cristo, su mensaje, su palabra, sigue siendo el objetivo del odio y el desprecio de este mundo. Hermano, cuando Cristo es vivido y es predicado en una vida, el mundo se levanta en su contra. Podemos ver que entre ellos puede haber un montón de diferencias, puede haber enemistades, puede estar parados en polos totalmente opuestos. Pero cuando la verdad es revelada, se unen contra la verdad, porque rechazan la verdad, porque odian la verdad. Juan capítulo 3, versículo 19, nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aborrecen la luz. No quieren saber nada con la luz. No vienen a la luz. Se unen contra la luz, hermano. Por eso Cristo nos dice que si estamos en Él, que si somos luz, vamos a ser aborrecidos por este mundo, por causa del Evangelio, por causa del mensaje, por causa de su persona. Pero debemos seguir viviendo y predicando a Jesucristo. Hermano, vemos que estos primeros cristianos, estos primeros discípulos, tenían en claro esto. Y sabían que estaban identificados con Cristo. Y vivían conforme a lo que Cristo había establecido. Y predicaban, confrontaban al pecador con su pecado, a pesar de todas las circunstancias adversas que debían vivir, hermano. Hechos capítulo 5, versículo 40, un pasaje que ya hemos leído, pero que nos grafica la vida de estos cristianos. Pedro y Juan habían sido metidos presos por el concilio y les prohibieron que hablaran de Cristo. Dice el capítulo 5, versículo 40 del libro de los Hechos, y convinieron con él, y llamándolo a los apóstoles después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, yo me imagino a estos discípulos cuando padecían, cuando sufrían estos, cuando eran aborrecidos, cuando eran rechazados por el mundo, recordando las palabras de Jesús y sabiendo que esto lo estaban padeciendo porque le pertenecían a Él, porque estaban en Él. Y a pesar de la circunstancia, a pesar de los azotes, a pesar de las aflicciones, había gozo en su corazón. Porque su vida estaba en Cristo. Porque su vida les pertenecía a Cristo.
y sabían que estaban pasando un poquito lo mismo que Cristo había pasado. Ese sufrimiento los identificaba con Cristo. Hermano, cuando nosotros padecemos por su causa, cuando nosotros sufrimos por el Evangelio, nos estamos identificando con Él. El mensaje de estos hombres no cambió. No dijeron, bueno, vamos a bajar un poco, vamos a cambiar el mensaje, vamos a empezar a decirle a las personas de este mundo que Dios quiere bendecirlas, que Dios quiere prosperarlas, que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. No, hermanos. Siguieron predicando a Jesucristo. Siguieron confrontándolas con su pecado. Y dice la palabra que había gozo en sus corazones. Pablo, el apóstol Pablo, ¿cuánto padeció, hermanos? ¿Cuánto sufrió a causa del Evangelio? Y ya en sus últimas horas en este mundo, le escribe a su hijo espiritual, a su hijo amado Timoteo, diciéndole, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo lo que iba a venir, lo que iba a suceder dentro de la iglesia. Cuando el mundo se mete en la iglesia, ¿qué iba a pasar? Iba a haber un montón de personas que iban a querer escuchar cosas que su corazón le dicta, cosas que teóricamente le hagan bien, pero no van a querer escuchar la verdad de la palabra de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo que predique la palabra en todo tiempo, con paciencia y doctrina, que no desmaye, que no cambie su mensaje. Y el versículo 5 le dice, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones, Timoteo. Pablo no le está diciendo, mira, Timoteo, en una de esas vas a sufrir aflicciones. En una de esas el mundo te va a aborrecer. En una de esas, no. Vas a pasar por aflicciones. Vas a ser aborrecido, rechazado. Pero soporta las aflicciones. Sigue predicando el Evangelio. Por eso le dice, haz obra de evangelista. No cambies el mensaje, Timoteo. Sigue predicando la verdad. Sigue predicando el Evangelio. Cumple tu ministerio. Cumple por lo que Dios te ha llamado. Hermanos, solo por la predicación del Evangelio, solo por la predicación de la verdad, de su palabra, y a través de la obra del Espíritu Santo, las personas son conducidas al arrepentimiento y a creer en Cristo como su Salvador. No hay otro medio. Hermanos, nosotros no vamos a convencer a nadie. Nosotros no vamos a cambiar a nadie.
Pero sí nosotros tenemos una tarea esencial, que es predicar la verdad, que es confrontar al pecador con su pecado. Y es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y que lleva al pecador al arrepentimiento y a creer en Jesucristo. El versículo 20, que no me toca a mí, seguramente le toca al hermano que va a estar ministrando por la tarde, pero quería solamente tomar la última parte para estar terminando en esta mañana, del versículo 20 que sigue. Dice: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, el mundo nos va a aborrecer. Si vivimos y predicamos a Cristo, el mundo nos va a rechazar. Pero va a haber un grupo, aunque minoritario o que más pequeño, pero que Dios ha escogido, como hemos visto, que Dios ha elegido en su gracia antes de la fundación del mundo, que lo ha escogido para sí, que va a creer en Cristo. Pero esto sucede cuando la verdad de su palabra es expuesta. Y esa es nuestra tarea como cristianos, como hijos de Él, como pueblo, como iglesia suya. Vivir y predicar su palabra. Hermanos, los cristianos que el mundo aborrece no son perfectos. No son perfectos, no somos perfectos. No hemos alcanzado la plenitud de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y saben una cosa, en este mundo no lo vamos a hacer. Pero sí perseguimos algo. Pero sí sus vidas manifiestan algo. La obra de Jesús se refleja en aquellos que son de Él. La obra de Jesús se manifiesta en aquellos que permanecen en Él. El fruto es llevado por aquellos que están en Cristo. Hay una gran diferencia. Por eso en esta mañana, que su palabra nos lleve a examinar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra barca? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Somos amados por el mundo o somos aborrecidos por él a causa del Evangelio, a causa de Cristo? Que Dios les bendiga en esta mañana.